Buenos días, gracias a todos por venir a esta sesión última de este 2024 del Colloquium on Philosophy. Tenemos la fortuna de tener hoy con nosotros al profesor Giovanni Battista Ratti, que es profesor ordinario, es decir, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Génova, un departamento con el que tantas relaciones mantenemos. Y además es un viejo amigo de todos nosotros y, bueno, de hecho ha sido incluso profesor visitante de esta universidad, o sea que... pero digo algunas cosas por los más jóvenes que no lo sepan. Bueno, hizo tal vez la primera, su tesis doctoral, bueno, es, digámoslo todo, es graduado en Derecho, laureato en Jurisprudencia por la Universidad de Génova y después doctor en el doctorado en la Universidad de Milán, doctor también en la Universidad Italiana, y su tesis doctoral que después se convirtió en un libro llamado Sistema Jurídico y Sistematización del Derecho, lo digo bien, que es tal vez el primer libro como libro, el primer libro en la teoría jurídica italiana que toma en consideración la aproximación de Alcioruni en Normative Systems y en serio y desarrolla mucho esto. Después, su trayectoria ha estado muy unida a estas cuestiones, digamos, de teoría general del derecho, de aplicación de la lógica deóntica a teoría general del derecho, y ha tenido una larga trayectoria con muchísimas publicaciones que no diré aquí, y con estancias postdoctorales. Fue también Juan de la Cierva en la Universidad de Girona y tuvo, por decir, dos importantes estancias postdoctorales, otra en la Universidad de Virginia con Fred Sauer, lamentablemente desaparecido hace poco, tristemente, y después ha tenido muchas cosas. Destaco la última, que es que ha tenido desde siempre, obviamente por su trayectoria, él estaba muy interesado en las contribuciones de Bertrand Russell, y últimamente ha sido fellow, no como sea esto, en la Universidad Canadiense. Master. Sí, en Russell Foundation. Sí. Y ha escrito dos papers sobre la posición metaética de Bertrand Russell, muy interesantes, la verdad. Muy digamos, bueno, en su línea, yo no sé, pero muy buenos trabajos, mostrando una unidad en su trayectoria que está establecida en esta línea. Son muchísimos trabajos, muchísimos libros, estamos contentos de tenerlo con nosotros, y hago esta porque también tiene otras intenciones, pero más lógica por el tema de hoy es eso, el tema de hoy es eso, es un tema dedicado a el título es, ya lo veis, On Some Analogous Paradoxes in the Theory of Norms and the Philosophy of Mathematics. Entonces vamos a entrar aquí en una sesión un poco de cuando yo era joven, me decían a mí, nos decían a Navarro y a mí, que practicábamos terrorismo lógico, pues un poco de terrorismo lógico en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Giovanni, y nada, I am passing the floor to Giovanni. Muchísimas gracias, José Juan. Para mí es un enorme placer estar aquí. Como José Juan recordó, fui profesor visitante a la Pompeu y siempre lo llevo en el corazón. También fue mi primera estancia como doctorando en la Pompeu. Recién entraba en el doctorado de Milán como genovés y vine aquí un mes y medio para trabajar bajo la dirección de José Juan, y siempre he aprendido muchísimo de él y de toda la escuela de la Pompeu Fabra. Así que me parece perfecto estar aquí hoy discutiendo de estas ideas, que son ideas muy tentativas, en el sentido de que yo he formulado algunas hipótesis de similitud entre algunos problemas que
siempre se han tratado en teoría de las normas, en lógica de las normas, y que recientemente, justamente por mi interés en la obra de Russell, como recordó José Juan, he podido ver que también están en una parte de la discusión sobre filosofía de las matemáticas y fundamentación lógica de las matemáticas. Digo enseguida que yo no soy un matemático, estoy lejos de ser un matemático, no soy experto de filosofía de la matemática. He tenido ocasión recientemente por, digamos, la invitación que tuve la suerte y el honor de recibir de entrar en contacto, digamos, con algunos filósofos de las matemáticas del grupo de Russellianos y entonces poder discutir con ellos partes de los temas que hoy presentaré. Es un paper que, más allá del título muy pomposo, digamos, excesivamente pomposo, es muy modesto en el sentido de que, digamos, el objetivo principal es determinar si hay alguna analogía, algún paralelismo, como decía anteriormente, entre algunos problemas que nosotros tratamos en la filosofía del derecho, que están, digamos, también podemos decir, y luego trataré de articular esta idea en la práctica también jurídica, y algunos problemas que están a la base, digamos, de la axiomatización de las matemáticas y los problemas que surgen a partir de esto. La idea de, digamos, central me vino cuando me pusieron la cuestión algunos colegas hablando de Russell, hablando de las influencias de Giuseppe Peano en Russell. Peano, digamos, probablemente la mayor influencia de la primera parte de la obra de Russell, cuando Russell trata de encontrar una manera de simbolizar, como todos ustedes saben, algunos enunciados, ¿no? Típico de la lógica, de la teoría de conjuntos, y Russell se entera de que Peano había construido este sistema lógico, que había axiomatizado la matemática, y hace suya la simbolización de Peano. Y tiene un éxito tal que todavía hoy nosotros utilizamos prácticamente la simbolización de Peano. Y entonces, cuando me preguntaron qué relación hay entre esta teoría, digamos, la teoría Russell, Peano, y la teoría del derecho analítica de hoy en día, me planteé primero la cuestión en general, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las relaciones entre lo que querían hacer estos dos autores, en particular Peano, axiomatizar las matemáticas y, en segundo lugar, los problemas que surgieron a raíz de la axiomatización de las matemáticas? Por ejemplo, se dice muy a menudo que la paradoja de Russell sobre, digamos, la matemática, la aritmética de Frege, la descubrió Russell leyendo a Frege. No, no es verdad, la descubrió leyendo a Peano, que comentaba Frege. Entonces, digamos, hay partes también de estas leyendas que forman la base de la filosofía analítica que han sido, digamos, narradas de forma equivocada, en realidad, respecto de cómo fueron los hechos. Y efectivamente hay cartas donde Russell dice que tuvo la ocasión de ver, digamos, cartas escritas del propio puño de Russell, donde dice, yo aprendí Frege a través de Peano. Entonces los problemas él los vio a través de esta reconstrucción simbólica que iba aprendiendo Peano. Y los problemas eran justamente cómo axiomatizar un cierto ámbito de estudio y cuáles eran los problemas que se iban a generar en tratar de hacer esto. Y la paradoja de Russell es uno de estos problemas. Efectivamente, él mandó prácticamente los mismos días dos cartas sobre una a Frege, que se hizo legendaria, la otra a Peano, y nunca se encontró la respuesta de Peano. Es digamos, una laguna histórica que todavía, digamos, se está tratando de encontrar en los papeles si efectivamente hubo respuesta. Debería haber, porque Peano era muy, digamos, muy diligente en contestar. ¿Algo por el estilo se hizo en la teoría del derecho? Esta era la pregunta. Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que, como mencionaba antes José Juan, por ejemplo, Normative Systems está basado en la idea de axiomatizar no el derecho en general, sino partes del derecho. José Juan
utilizó esta misma idea, ¿no?, en axiomatizar los juicios sobre ponderación, los juicios ponderativos, ¿no? Recuperó esta idea de Chorny-Bulling. Entonces, digamos, se presenta el derecho de forma axiomatizada, o partes del derecho de forma axiomatizada, y el intento quizás más importante en este sentido de axiomatización general de la teoría del derecho ha sido Principia Juris de Ferraioli, ¿no?, en 2007. Entonces, la idea de axiomatización ha tenido un éxito relativo, pero presente en la teoría analítica del derecho. Las paradojas que surgen, digamos, en la era moderna con la paradoja de Russell, han sido identificadas, digamos, paradojas por analogía, digamos, con lo que concierne a la lógica pura. Veremos la paradoja de Ross, que es una forma, digamos, de introducir una paradoja en el ámbito normativo a partir de la lógica pura. Se han encontrado, como se sabe muy bien, diferentes paradojas típicas de la lógica deóntica y también, en algunos casos, paradojas concernientes al derecho propiamente entendido. Por ejemplo, la paradoja de la reforma constitucional es una paradoja que surge a partir, digamos, de la aplicación al ámbito jurídico de los problemas concernientes a los enunciados autorreferentes, que es un típico tema russelliano. Entonces, esta, digamos, sería la respuesta general, pero hay elementos, ¿no?, como decía, de analogía. Yo creo haber encontrado un elemento de este tipo, por lo menos en nivel de primera aproximación, entre la llamada paradoja de Ross y la discusión que se puso muy famosa, muy de moda, aunque tenga, digamos, sus varias vertientes, sobre la paradoja del seguimiento de reglas, que tiene su base, como se sabe, en Wittgenstein, fue ampliamente desarrollada por Kripke, pero, y esta es también una subtesis de mi trabajo, una tesis historiográfica, en realidad toda la discusión ya fue realizada antes, porque si tomamos autores como Peano, de nuevo, Russell, Weisman, ya están todos estos temas tratados y ya se pusieron, digamos, el problema en realidad que Kripke hizo famoso con el desafío escéptico que presentó, digamos, en los años 70, 80, entonces muchos años después de estos autores. Digamos, el objetivo primario, lo dije varias veces, pero aquí lo encuentran formulado, es investigar las posibles conexiones entre estas diferentes paradojas y ver si efectivamente esto fue anticipado, como yo creo que ha sido anticipado por las observaciones de esos autores que acabo de mencionar. Ahora, la paradoja de Ross, bueno, creo que José Juan me va a baquetar, como se dice en italiano, porque obviamente se podría hacer no uno, sino muchos seminarios sobre la paradoja de Ross. Digamos, aquí es presentado de forma muy introductoria y me sirve más para discutir luego las posibles similitudes que, digamos, profundizar en la propia paradoja de Ross. Pero muy simplemente es la paradoja que, digamos, todos hemos escuchado, que deriva de aplicar una regla de inferencia lógica fundamental que se deriva de la definición de implicación y de la disyunción, entendida como disyunción incluyente, al mundo normativo, a las normas, ¿no? Entonces, nosotros podemos aceptar que una proposición implica a sí misma disyunta de cualquier proposición, y esto, en el ámbito de las normas, produce la consecuencia de que una norma categórica implica a una norma disyuntiva, donde, digamos, el contenido de esta norma disyuntiva está compuesto por el contenido original y cualquier otro contenido, ¿no? En el ejemplo famosísimo de Ross, despacha la carta implica la norma despacha la carta o quémala. Esto, dice von Wright, tiene otra vertiente adicional, que es, si aceptamos que en los sistemas, digamos, difundidos
de lógica deóntica la obligación implica la permisión, también tendríamos como implicación una permisión disyuntiva, o sea, tenemos el permiso de despachar la carta o quemarla. Es obvio, digamos, el carácter paradójico de esta inferencia, porque introduce en una norma categórica que impone, ¿no?, una cierta acción, un cierto curso de acción, una elección que parece ser libre, y entonces parece mermar, digamos, el carácter de imposición que tiene la norma. Digamos, algo similar pasa, si queremos, también en la tesis, aunque sea diferente a la cláusula alternativa tácita de Kelsen, en la misma idea, ¿no? Digamos, hay que hacer esto conformemente a las normas superiores o no, o a otra cosa, digamos, si estamos en una cierta posición para decidir. Entonces creo que, digamos, incluso por razones de tiempo, no tengo que abundar, aunque podemos discutirlo en la sesión de preguntas, si quieren, el por qué, digamos, se da esto desde el punto de vista lógico y, digamos, cuáles son los problemas que son intuitivos, que pero pueden ser ulteriormente desarrollados, que plantea la paradoja de Ross en relación con la implicación entre normas. Se han propuesto diferentes salidas del dilema. Yo he tomado en consideración sobre todo Jan Wolenski, cuyas estrategias están muy presentes en este paper, porque a veces, digamos, a veces uno guarda, ¿no?, en el hardware de su memoria alguna ponencia que en algún momento, a la cual en algún momento asistió y que no entendió, pero por lo menos no vio todas las posibilidades. Yo efectivamente vi a Jan Wolenski discutir estas cuestiones en Cracovia en 2013 y no entendí nada, o casi nada. Después volví a leer el paper que había presentado y entendí todo. Entonces, claro, ambas impresiones estaban equivocadas. No es verdad que no entendí nada la primera vez, no es verdad que entendí todo la segunda vez, pero algo en el medio, digamos, seguro la intuición de Wolenski pienso haberla captada, y efectivamente es suya la idea de proponer un puente, entonces no es mía, entre, digamos, esta paradoja de Ross y la paradoja de Kripkenstein, ¿no? Aunque él le dé un giro que personalmente encuentro que se puede robustecer y se puede desarrollar ulteriormente. Ahora, el primer argumento, el argumento de la equivalencia, simplemente, y este es de Wolenski, entre otros, nos dice, bueno, como dirían nuestros amigos argentinos, chocolate por la noticia, ¿no? Obviamente, obligatorio A es equivalente a la conjunción de dos disyunciones donde el segundo disyunto es B y no B. Esto lo sabemos todos porque A es equivalente efectivamente a A o B y A o no B. Esto se puede probar muy simplemente desde el punto de vista formal. Siendo esto así, digamos, Ross no descubrió nada, simplemente aplicó una regla lógica, digamos, a las transformaciones, y esto no tiene mayor repercusión. A mí esta estrategia me parece una petición de principio. O sea, sí, le recordamos a Ross que él está utilizando las reglas de la lógica para sacar determinadas conclusiones. Sí, y Ross efectivamente está apuntando a esto. O sea, está demostrando que si aplicamos algunas reglas lógicas que son aceptadas universalmente en la lógica proposicional, obtenemos efectivamente esta conjunción o este contenido conjuntivo del cual podemos determinar efectivamente cualquier de los dos conjuntos, y efectivamente parece que podemos derivar que tenemos la obligación de despachar la carta o quemarla, ¿no? Entonces, sí, Ross diría, es así efectivamente, y justamente la razón por la cual yo detecté esta paradoja. Entonces no me parece un gran camino. El segundo argumento, el argumento de la satisfacción, dice que está basado pero en el ejemplo, no en la forma lógica, y efectivamente von Wright dice esto mitiga la paradoja pero no la excluye, porque en la formulación de la paradoja de Ross los cursos de acción no son composibles. No son composibles. Entonces, claro, la única manera de satisfacer a la norma original es
no quemar la carta y despacharla, pero porque no son composibles, obviamente. Si fueran composibles, si fuera despacha la carta o hazte una ducha, entonces ahí, digamos, la paradoja seguiría surgiendo porque en realidad, digamos, habría otra posibilidad que sería composible eventualmente con, digamos, el contenido inicial. Entonces, el propio Favorit dice, esta no es una salida de la paradoja, es una discusión del ejemplo de la paradoja, pero no es ninguna salida general. El Favorit sostiene que en realidad se puede salir con el argumento de la implicación. Es un argumento bastante complejo. Personalmente no lo he encontrado, digamos, nunca, lo encontré siempre bastante rebuscado, en el sentido de que von Ritt conecta la implicación con la consistencia. O sea, una norma implica otra cuando la negación de esta otra norma es incompatible con la norma original. Y esto, digamos, hace colapsar la idea de implicación con la idea de consistencia, algo que en la lógica proposicional no es así. Obviamente podemos tener dos proposiciones que son perfectamente consistentes entre ellas, pero no hay ninguna relación de implicación. Y la, digamos, la consecuencia, la tesis a la que llega Favorit, que es la que se puede encontrar en la diapositiva, es que una obligación de despachar la carta implica una obligación de despachar la carta o quemarla. Esto solo quiere decir que lo primero es incompatible con una permisión de dejar la carta sin despachar y hacer otra cosa. Digamos, me parece que está bien, digamos, la construcción conceptual de von Ritt, pero no me parece una salida efectiva a la paradoja porque no está negando que, digamos, haya esta implicación, sino que está tratando de atribuirle otro significado de lo que sería el significado, digamos, que le aplicaríamos de primera entrada, ¿no? De entrada. Pero más allá de esto, digamos, esto podemos discutirlo. No soy un partidario de la paradoja de Ross, no soy un defensor de la paradoja de Ross, no soy un adversario de la paradoja de Ross. Algo que he aprendido de Russell es que es más importante plantearse la cuestión de que ser partidario de una solución, ¿no? Efectivamente, Russell tenía esta estrategia de que socavaba continuamente las conclusiones a las cuales llegaba para llegar a conclusiones más refinadas. Entonces, esta es simplemente una presentación de la discusión, no quiere ser una defensa, digamos, de la paradoja. Ahora, ustedes saben muy bien que Wittgenstein, segundo Wittgenstein, ¿no? Esto de las investigaciones filosóficas, tiene algunos enunciados donde sostiene que prácticamente, o donde sugiere la idea de que ningún curso de acción puede ser determinado por una norma, por una regla, porque cualquier curso de acción puede ser hecho conforme, ¿no? Puede ser transformado en conforme a esta regla. Esta tesis que, digamos, así presentada, parece efectivamente evocar una posible lectura de la paradoja de Ross, y esto volveré a este punto, ha sido desarrollada con un ejemplo famosísimo. No sé cómo se ha traducido post en español. No sé si... Hay una traducción del libro, ahora no me acuerdo. Pero yo lo traduciría más y quas, ¿no? Sí. Para, digamos, pero no... Yo diría cus, porque dice plus y cus. Plus, porque, digamos, no me sé la matemática en español. Yo diría No lo cus, sé. bien. Diría eso, ¿eh? Ok, perfecto. Entonces, plus y cus. Y el ejemplo de Kripke, en realidad Kripke no sostiene esta tesis, sino que plantea un desafío escéptico, o sea, una sería, digamos, la carta quemada de Ross, esta, ¿no? O sea, el equivalente de la carta quemada de Ross. El escéptico que viene pone un ejemplo de cómo podría entenderse la paradoja de Wittgenstein.
Y se entiende así, ¿no? Digamos, introducimos un operador matemático nuevo, QUS, que tiene estas características. X, QUS, Y es igual a X plus o más Y si X y Y son inferiores a 57. Si son iguales o superiores, Y, QUS, X, QUS, Y da 5. Si son iguales o superiores, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque se plantea, obviamente, ahí el 57 podría ser 200 millones de trillones, o sea, la idea es que llegas a un punto que no está dicho, que la convención que utilizamos anteriormente para sumar siga siendo la misma convención. Esta es la idea. 57, obviamente, digamos, Russell usa 9, por ejemplo, se para 9. Claro, lo importante es que en un momento la convención se pare en un cierto número y entonces cambie la convención, o en realidad siempre utilizamos esta convención, pero nunca nos dimos cuenta de que era esta convención hasta que llegamos, ¿no? Que es una idea que parece absurda, en realidad. Claro, esto lo dice Weissman, lo dice también Peano, nosotros no tenemos una vida infinita, entonces no sabemos si los números se acaban o no. Pues tendríamos que tener una vida infinita para llegar a la fin de los números, para seguir calculando, no la tenemos, con lo cual es algo empírico en realidad, ¿no? Y Weissman lo dice, el axioma del infinito es algo empírico. Y como es empírico, nunca se puede probar definitivamente. Y entonces la filosofía de la matemática, en la medida en que se basa en el axioma del infinito, está basada en un terreno no firme, no estable, inestable. Él lo dice, luego hay digamos, les propondré para decir que no son ideas, digamos, desarrolladas en solitario durante la pandemia, sino que son ideas que encuentran la vía negativa. Bueno, que se encuentran en, digamos, en los grandes autores. No sé si me extendí ya demasiado, probablemente. Bueno. Ahora, la crítica que le hace Bolensky al ejemplo de Kripke, repito, Kripke no sostiene esto, sino que plantea la cuestión con este ejemplo, y Bolensky le dice, en realidad, no está bien lo que vimos anteriormente sobre la definición de QUS, porque ha cambiado, digamos, puede haber dos posibilidades interpretativas, o ha cambiado el significado de plus, no es el mismo, o las operaciones que QUS requiere hacer son tan vagas, tan indeterminadas, que en realidad estamos, digamos, es escéptico el desafío, pero no es un real desafío porque ha desdibujado completamente las bases de la aritmética, porque no dio criterios firmes para poder hacer las operaciones. Bolensky, ahora no entro en detalle, pero Bolensky dice, qué suerte tiene la multiplicación en esta nueva forma de pensarlo, porque claramente tendríamos que cambiar todos los valores de los otros operadores, la división, etcétera, y esto cómo lo hacemos, es muy indeterminado, no solo nos dice qué le pasa a QUS después de 57, pero todo lo demás no sabemos cómo funciona. Ahora, digamos, la cuestión en términos matemáticos, PA significa Peano Arithmetic, que es la terminología de base para explicar lo que todos usamos en nuestros cuentos. Contar. Cuentas. Porque cuentos es otra cosa. Sí. Cuentas, que es la aritmética de Peano. Ustedes saben que mientras que la geometría se axiomatizó hace más de 2000 años, la aritmética fue axiomatizada ayer, prácticamente, a finales de 1800, o sea, muy recientemente. Fue este italiano Giuseppe Peano que en un escrito en 1885, Los principios de la aritmética, introduce estas reglas o estas definiciones, ¿no? Que son las bases de las matemáticas que utilizamos hoy y que produjeron todo el cambio en la teoría de conjuntos, lógica de conjuntos, paradojas, informática, digamos, sin Peano y Russell no habría nada de lo que estamos viendo hoy en día.
Y los 5 axiomas de Peano, entre los cuales no está el axioma del infinito, y efectivamente se dice falta un axioma, ¿no? Falta el axioma del infinito. O sea, se da por sentado que los números son infinitos, pero de aquí no se puede derivar. Y el primero es que 0 es un número natural, que el sucesor de cualquier número natural es un número natural. No hay 2 números naturales diferentes que tienen el mismo sucesor. 0 no es el sucesor de ningún número, y el principio de inducción matemática, que es el quinto, quizás uno de los axiomas más importantes, que es cualquier propiedad que pertenece al 0 y de manera tal que si pertenece a un número natural, pertenece también al sucesor de tal número. Esta es una propiedad que pertenece a todos los números naturales, ¿no? Con estos elementos se puede derivar, digamos, toda la matemática, toda la aritmética, por lo menos. En realidad, Russell, en Introducción a la Filosofía Matemática, que escribió, hicimos el cálculo cuando estaba en los archivos, en 157 días, en prisión, en la prisión, donde estaba por pacifismo, escribió en 157 días Introducción a la Filosofía Matemática, y reduce estos axiomas a 3 nociones y dice que no todos los axiomas son independientes. Entonces habría encontrado, digamos, una manera en realidad de reducir los axiomas de la matemática. Interesante que discutía esto Russell con los prisioneros alemanes, con los ingenieros alemanes que estaban ahí. Sí, sí, eran buenísimos estos ingenieros alemanes. Pasaba el tiempo discutiendo de Introducción a la Filosofía Matemática, y decía, esta gente fantástica. Y también como, digamos, en estos tiempos tan revueltos, como idea de que personas que deberían ser enemigas en realidad estaban, ¿no?, dirigidas hacia el mismo objetivo de esclarecer la lógica, la matemática, etc. Ahora, el problema es que el Q de Kripke, y este es un problema del ejemplo, repito, no es un problema del problema, digamos, es que la aritmética de Q es inconsistente con la aritmética de Peano, porque anula o cancela o contradice el axioma 3 sobre el sucesor, que debería ser diferente por números diferentes, o el axioma 5 o los dos. El axioma 5, la inducción matemática, digamos, de que una propiedad pertenece a un número y a sus sucesores, ¿no? La prueba es intuitiva. Esto lo hablé también con matemáticos que en este punto, digamos, me confortaron, porque hay por lo menos 2 números, por lo menos en realidad todos los números superiores a 57 que tienen el mismo sucesor, porque 5 sería el sucesor tanto de 4 como de 57, y todo el sucesor, porque ya no hay sucesor. Pero perdona, porque esto es una cosa, puedo decirlo después, Sí. pero perdona, pero esto es así si tú presupones que no están los axiomas, porque la definición de la suma, la definición de la suma de la multiplicación es o bien una definición añadida a los axiomas o bien otros axiomas. Y eso sí es verdad, pero si tú supones la definición de suma de Peano, que he dicho muy rápidamente, tiene 2 cláusulas. Para todo número x, x más 0 es igual a x, y para todo número x y para todo número y, x más el sucesor de y es igual al sucesor de x más y. Esta es la idea, sí. Creo que lo digo bien. Entonces, si tú supones esto, es cuando se produce esta colisión con los sucesores. Pero él cambia la definición de suma. Sí, pero al cambiar la definición de suma, ¿sabes lo que quiero decir? Cambiar la definición de suma, ya esto no es verdad, porque ya no es la definición de suma, ya no solo funciona así para los menores de 57. Perfecto, totalmente de acuerdo. Tan es así, quizá lo expliqué mal, pero esto de José Juan lo ha explicado mucho mejor que yo. Efectivamente es un dilema, ¿no? O renuncia porque cambia la aritmética de Peano, o se contradice, claro. Entonces, pero no puede decir las 2 cosas a la vez. No puede decir que está en un ambiente de aritmética de Peano y no. Yo quería, digamos, decir justamente esto, y lo dijo mucho mejor y digamos, tanto en español, y esto es obvio también, pero en lenguaje lógico, digamos, José Juan. Totalmente de acuerdo.
este es el problema, digamos, que el ejemplo de Kush pone el usuario en este dilema entre seguir con la aritmética de Peano y contradecirse o dejar la aritmética de Peano y entrar en un mundo nuevo, ¿no? Y ahora, los padres de esta discusión, Russell, en este libro que escribió en 157 días, está esta discusión. O sea, él dice, esto vale si, digamos, la aritmética de Peano, sus axiomas, si tenemos números infinitos, pero si tenemos números infinitos, él separa a 9, ¿no? Como dije anteriormente, la aritmética de Peano falla porque el tercer axioma ya no es verdadero en el sentido de que dos números pueden tener el mismo sucesor. Esto funciona en Peano si los números no son finitos, pero no hay nada en la aritmética de Peano que nos diga que son finitos. Parece haber una presuposición en esto, pero no hay ninguna tesis que efectivamente lo diga. Entonces, hay que introducir el axioma del infinito. Del axioma del infinito, Russell saca un montón de conclusiones, entre las cuales hay una que es interesante, aunque está escrita en varias cartas que él escribió a Gödel, a gente que trabajaba con Gödel, y le dice, cuando Gödel me ataca porque dice que hay proposiciones que no se pueden probar en principio matemática, la respuesta de nuevo con los amigos argentinos, chocolate por la noticia. Nosotros introdujimos el axioma del infinito. El axioma del infinito no puede ser probado dentro del sistema, tiene que ser probado fuera. Entonces siempre admitimos que hubiera proposiciones que no podían ser probadas dentro del sistema. Y entonces la crítica que nos hace Gödel y que aparentemente destrozó completamente el proyecto de Russell, en realidad no está fundamentada. Y Weizmann, grande filósofo matemático, que en 1936, en uno de los años más dramáticos de la historia, escribe Introducción al pensamiento matemático, ¿no? Cómo se puede pensar en cosas cristalinas en el medio de la destrucción y del irracionalismo. Y Weizmann dice efectivamente, hay un problema, porque si basamos la matemática, la aritmética, sobre el axioma del infinito como enunciado necesario para fundamentarlo, estamos mal, porque no tenemos ninguna razón, ni siquiera, él dice, la más ligera, la más liviana, la más fina, para creer en la verdad de este axioma. Digamos, la matemática estaría basada en fundamentos absolutamente inestables, ¿no? Y esto, digamos, obviamente produce toda una serie de consideraciones de filosofía de las matemáticas que necesitarían a alguien mucho más preparado que yo. Quizás después escuchamos a José Juan, que sabe mucho más que yo sobre esto. Pero, digamos, una discusión sobre si las matemáticas son convencionales o tienen algún apego a la realidad. Esto, digamos, es algo que está todavía siendo discutido, ¿no? Russell en este libro dice, no, la matemática es una ciencia empírica, como la zoología, como la biología. Nosotros queremos tener un naso, dos ojos, dos brazos, y no 100 millones de brazos, 40 millones de ojos. O sea, tiene que tener un apego con la realidad. Weizmann dice, no, la matemática es totalmente convencional, entonces totalmente arbitraria, podemos determinar cuáles son los axiomas, las reglas. El único límite que ya estaba en Peano es que sea consistente. La única prueba, porque si es inconsistente, obviamente no sirve para nada. Y aquí volvemos al problema de Kripke, que, digamos, desafía mediante una convención que se autoanula o por lo menos pone el usuario en un dilema. Aquí, digamos, un largo pasaje está en el paper, no lo voy a leer, obviamente, pero es interesante de que el propio problema de Kripke siempre es el número 5, que no sé por qué, pero siempre es quizás Kripke lo haya tenido en consideración. Digamos, quitamos el número 5 de las matemáticas, construimos una aritmética sin número 5 y esto repercute en todas las operaciones, en las definiciones de los símbolos, en las definiciones de las operaciones que podemos hacer y dice efectivamente, digamos, podemos tomar dos perspectivas, ¿no?
o las reglas de la adición y las otras reglas acerca de la operación son mantenidas firmes y podemos decir que alguien cometió algún error en realizar ciertos cálculos, no teniendo en cuenta que ahora el número 5 ya no existe, o ha sido introducido un nuevo cálculo, que es lo mismo que pasaba justamente con el ejemplo de Kripke y esta doble lectura que decía José Juan, ¿no? Entonces, digamos, el problema es el mismo en realidad. Lo dijo Weizmann 50 años antes y ya estaba en la discusión de Russell relativa a Peano. Ahora, esto ya, digamos, salió en lo que dije, digamos, si nosotros entendemos con Weizmann, digamos, hacemos una lectura weizmanniana, por así decirlo, del ejemplo de Kripke, una vía, un camino era justamente decir, bueno, hemos fundado otra matemática, el escéptico ha fundado otra matemática. Quizás eso se aplique también al derecho, el escéptico ha fundado otro tipo de derecho, digamos, o ha visto otro tipo de derecho, digamos, es un argumento que quizás se pueda generalizar. Obviamente se podría decir si el derecho funciona, un derecho concebido así funciona, de qué manera funciona, digamos. Son argumentos generalizables. Pero, digamos, las críticas son, por un lado, el apego, como dije anteriormente, a la realidad empírica, ¿no? Queremos una aritmética que sirva para la realidad empírica y la Q-arithmetic de Kripke no sirve. O porque es demasiado vaga, es demasiado genérica, o porque es una teoría completamente diferente de la que utilizamos, o porque incluso si acepta la aritmética de Peano, como vimos, produce resultados contradictorios. Y por otro lado, si efectivamente compramos esta última posibilidad, porque, digamos, hay inconsistencias, digamos, que se pueden determinar bastante fácilmente, en particular inconsistencias e indeterminaciones que derivan de esta lectura, porque obviamente la operación Q se podría leer por lo menos de dos maneras distintas. O sea, como una simple operación que siempre da 5 en ciertas condiciones, o como un algoritmo, se diría hoy en día, un conjunto de criterios que nos impone hacer toda una serie de operaciones para que 5 sea el resultado, que son dos cosas distintas y entre las cuales, digamos, Kripke no distingue, aunque hay algunos autores, entre los cuales Peano, que dan algunas ideas en este sentido. Ahora, concluyendo, digamos, probablemente esto dará la impresión de haber, ¿no? Se dice en italiano, la montaña ha partorito un topolino, ¿no? También en español. O sea, hacer todo este esfuerzo en realidad para dar una primera aproximación a la respuesta, si hay alguna analogía entre estas dos paradojas de Ross y el Rule Following Paradox. Ahora, esto obviamente ha sido discutido en la teoría de las normas, en la teoría del derecho, propio Bolensky, como dije, lo hizo. Hay una tesis de Fred, de Schauer, que recordamos anteriormente, que dice, no, pero claro que esto no se aplica a las normas formuladas, ¿no? Las normas formuladas, y Schauer toma en consideración este famosísimo argumento de Wittgenstein, ¿no? Del discípulo que dice, no, claro, yo calculé hasta 1000, añadí 2, después de 1000 añadí 4, después de 2000 añadí 6, esta era la regla, ¿no? Y, claro, no podemos determinar efectivamente a partir de la primera, de la utilización de la regla en la primera parte, en la primera porción de los cálculos, que iba a seguir de esta manera. Entonces, cómo se desarrolla la regla es perfectamente coherente con la regla si la entendemos como la entendió el discípulo, pero totalmente incoherente si la entendemos como la entendió el maestro, ¿no? Y Schauer dice, claro, porque esto se da con las reglas consuetudinarias, con las costumbres, pero si es una regla formulada, esto no puede pasar, porque si yo te digo, añade 2, esto quiere decir. Yo tengo mis dudas de que efectivamente la salida sea tan simple, quizás estoy simplificando demasiado el argumento de Schauer, pero creo que va en este sentido, no tanto por la cuestión del escepticismo, no escepticismo interpretativo que ahora no me interesa, sino porque yo observo, como simple observador, por ejemplo, de la práctica constitucional italiana,
que hay, digamos, interpretaciones que van en este sentido. O sea, que hasta un cierto momento añades 2, un cierto momento en adelante añades 4, ¿no? El típico caso es el caso de la interpretación del artículo 92 de la Constitución italiana sobre el nombramiento del primer ministro, del presidente del gobierno, que antes era considerado un poder totalmente discrecional del presidente de la República, y luego, a partir sobre todo, digamos, de la época berlusconiana, tanto para entonces primeros años 90, se entendió que no, que el presidente de la República tenía la obligación de nombrar a la persona que había sido indicada como próximo presidente del gobierno por una cierta coalición, siendo, digamos, el artículo constitucional el mismo. Entonces, ahí me parece que hay, digamos, una regla formulada bastante claramente, pero cuya interpretación cambia en este sentido, o sea, de que no se vive como un corte en la convención, sino como un desarrollo. Siempre fue así, digamos, claramente, siempre fue así y cambió de manera tal que se adaptó, ¿no? Entonces, no cambió la regla. Yo creo que entonces también la tesis de Schauer se podría discutir en este sentido. Lo discutí recientemente con Nicola Muffato, que me dijo justamente esto, ¿no? Digo, esta es una tesis que no se puede tomar apolíticamente, es que es fundamental. O sea, hay toda una teoría, una serie de fundamentaciones que se necesitan para sostener. Yo creo que sí, digamos, hay una convergencia, aunque la paradoja de Ross apunta a una cuestión de reglas de inferencia, mientras la paradoja de Wittgenstein apunta a la reconstrucción ex post de una serie de conductas. Entonces son diferentes en este sentido, en el sentido de que la paradoja de Ross se puede aplicar ex ante también, mientras que la paradoja de Wittgenstein es una paradoja ex post. O sea, podemos siempre reconstruir una serie de conductas como conforme a una cierta regla, pero en una cierta área hay un solapamiento, hay una intersección entre la paradoja de Ross y la paradoja de Wittgenstein. O sea, cuando tratamos de reconstruir ex post una cierta serie de conductas que se caracterizan como conformes a una cierta regla, efectivamente, y este es un gran desafío, y el ejemplo del derecho constitucional italiano, en mi opinión, lo aclara, hay siempre la posibilidad de que una cierta imposición, un cierto mandato, se reconstruya como un mandato disyuntivo. No, obviamente esto necesitaría de mucha más elaboración, pero me parece que hay una intersección entre las dos paradojas. Es verdad que la paradoja de Wittgenstein tiene dos versiones, la versión original y la versión kripkeiana. La versión kripkeiana me parece inviable por las razones que comenté y que no voy a, digamos, a repetir, pero concluiría diciendo que si estoy en lo correcto, la versión kripkeiana, digamos, apunta como ejemplo a aquellas convenciones que se autoanulan, digamos, podríamos decir en general. O sea, cuando se reconstruye una cierta convención en contra de los fundamentos de la convención pasada. Y entonces, o se ha cambiado, efectivamente la regla ha completamente cambiado, o incluso se da pie a una práctica contradictoria, lo que no había en realidad en la versión original de Wittgenstein, que en los mimbres que comenté quizás pueda ser vista como efectivamente una aplicación de la paradoja de Ross en los casos de normas practicadas o que determinamos por inducción a partir de convenciones practicadas. Bueno, me quedo aquí.